Una situación que no esperábamos, una desagradable sorpresa que contribuyó a crear zozobra, rumores, remedios caseros y hasta la negación del virus y su existencia. La llegada de una pandemia que no habitaba en nuestro planeta desde hace muchísimos años. Lo peor es que pareciera que vino a ser invitada y que se niega a irse. Los más positivos esperamos con ansias la creación de la vacuna por parte de los científicos, pero cuando llegó, dudamos, escuchamos más de lo que estábamos preguntando, todo el planeta se volvió experto en un área a la que solo teníamos que seguir y confiar. Hoy, la vacuna del COVID-19 tiene tantos contrarios como una ideología política, como una religión, o peor aún, como un tema que se volvió parte de nuestras vidas. En encuentros sociales, en reuniones de trabajo, entre compañeros de estudio y hasta en las iglesias. ¿Por qué dudar si hace un año pedíamos a gritos que llegara la solución a esta grave enfermedad que ha acabado con una humanidad importante de este planeta? ¿Por qué seguir queriendo estar inmersos en el problema y no en la solución? Hemos escuchado todos los más inverosímiles relatos de situaciones que tienen que ver con la vacunación anti-COVID. Y hoy, en 12 tablas, intentaremos abordarlos de una manera precisa y de la voz de expertos sobre lo que es cierto y lo que no lo es tanto. ¿Les interesa? Quédense conmigo porque hoy hablaremos de mitos y realidades de las vacunas anti-COVID-19 y su legislación. La dirección general está a cargo de Tony Bujana, los controles técnicos de Rafael El Chino Rodríguez, musicalización de Jorge Hernández. En la producción de este programa, Gaete Barrios y Asociados, asistencia para YouTube, Claudio Gaete. También tenemos por aquí la asistencia en redes, Caroline Martos. Les recuerdo que en YouTube ya tenemos nuestro canal. Estamos iniciando con 4 o 5 videos, ¿no? 12 tablas radio. Ahí pueden ver cada programa que se hace cada sábado, se sube los días lunes y pueden suscribirse 12 tablas radio en YouTube. Ante el micrófono, Alexandra Gaete, certificado de locución 57.944 e impreabogado 186756. Prepárense entonces para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes siempre son los protagonistas. Nosotros podemos comenzar diciendo que este tema surge desde hace muchísimo tiempo, pero desde la llegada de la vacuna, ha sido un tema, asignatura pendiente para tratar. Porque es que son muchísimas cosas las que se dicen y las que no se dicen acerca de las vacunas, mitos y realidades que muchísimos lo que hacemos es repetir y repetir sobre esta situación y realmente desconocemos la verdad sobre este tema. También tenemos que decir que el tema de las vacunas, en estos días lo escuchaba cuando el comentario era, ¿cómo no te vas a vacunar si antes tú no preguntabas de dónde le venía la vacuna cuando te han puesto la vacuna de la fiebre amarilla o del polio o de cuando nacen los bebés, toda la cantidad de vacunas que se les coloca? Y la respuesta de la otra persona que estaba ahí decía, bueno, lo que pasa es que han sido vacunas probadas durante muchísimos años y eso ha hecho que siempre se haya ido como mejorando o perfeccionando esta vacuna. Entonces me quedé pensando que bueno, que quizás era la razón más, más fuerte, más sólida o más seria que había escuchado de por qué no ponerse la vacuna. Entonces, a manera también de comentario y de anécdota, les comento que hace unos días yo me puse la primera dosis y posteo en Instagram de que pongo una foto con mi mamá y digo que estamos vacunadas con la primera dosis y hago una reflexión sobre lo que es el tema de la vacunación, que era lo que quería sacar realmente o fundamentar realmente de ese escrito y de esa publicación, es que todos debemos vacunarnos. Yo puse algo así como cité al George Harris, que además me encanta, que además que como lo dije muchas veces y se los conté cuando yo padecí de esta enfermedad,
Me ayudó muchísimo a salir de los problemas que te dan en sentido emocional y depresivo, escuchando a George Harris contar su historia, su paso por el COVID. ¿Okay? Entonces yo comentaba de que tal como él decía, que a manera de chiste y risa, de que así sea sopa, póngase eso, es un decir para dejar claro de que realmente es importante vacunarse. No importa lo que sea, porque usted no es científico, usted no está al cabo de saber qué es lo que tenga. Para eso hay que dejarle con mucho respeto el tema a los científicos, que son los que trabajaron arduamente y estudiaron arduamente la situación para poder llegar a una vacuna. Entonces una señora que me sigue en Instagram como que se medio molestó y dijo que no, sopa no es, más respeto para los científicos. Pues solo un tema de darle un poco de humor al hecho de que soy pro vacuna y que debe uno vacunarse, que no puede ser una excusa para muchos decir, no, es que eso le está cayendo mal a la gente, es que eso, yo he sabido de gente que se muere después de la vacuna o que las reacciones adversas. Por eso el programa de hoy. Quiero que de alguna manera nos den luces las dos invitadas que son médicos, especialistas en estas áreas, para que nos den luces sobre la situación de las vacunas y qué es lo que es mito y qué es lo que es realidad. Entonces esto es bien importante comenzar diciéndolo para que sepan de qué va a tratar el programa el día de hoy. Okay, entonces había una cosa que ya traíamos, que esta pandemia generada por este virus del COVID-19 ha originado crisis en todos los sentidos, crisis sanitaria, económica, social, incluso sin precedentes. No ha habido antes en la humanidad una situación como esta, porque cuando existieron las pandemias más antiguas no teníamos tanto que perder en un mundo tan pero tan avanzado tecnológicamente, ¿no? Entonces a nivel mundial ha sido devastador el tema de la pandemia. El desarrollo, junto con la aprobación, fabricación, distribución de estas vacunas llamadas seguras y efectivas, son pasos importantes y muy determinantes para enfrentar los riesgos a la vida que trae esta enfermedad, para disminuir la sobrecarga de los sistemas de salud y de alguna manera avanzar actualizándonos en una situación que solo esperaba por eso, por la vacuna. Y ahora que la tenemos, entonces le encontramos miles de peros. Un año después del comienzo de esta pandemia generada por el COVID-19, el esfuerzo global que ha existido de todos los países, de la industria farmacéutica, de todos los científicos que trabajan día a día para esto, ha dado como resultado el desarrollo y la distribución de estas vacunas, ¿no? Sin embargo, la inmunización de una parte importante de la población mundial está todavía relacionada al tema económico, al tema, vamos a decirlo, de desarrollo en cada país, porque cada país es diferente al respecto. Por eso vemos que en distintos países podemos ver un tipo de vacunas y en otros vemos otro tipo de vacunas. Entonces, lo que sí es imperativo e importante para todo lo que se relaciona con el sistema de salud mundial, a través de la OMS en sus declaraciones, así como todos aquellos organismos y organizaciones mundiales que se encargan de preservar y de proteger los derechos humanos, lo que es realmente necesario es la promoción continua, desesperada, diría yo, al tema de la vacunación, de que todos deberíamos vacunarnos. Se habló en un principio de que debería ser una materia obligatoria, solo que existen muchísimas causas de tipo ideológico, religiosos, que de pronto no permiten que uno pueda hacer de esto ley, incluso estando en pandemia, que debería ser la preservación al final de cuentas de toda la humanidad. Sin embargo, hay muchos países en que no se maneja como obligatoria y en otros sí lo hacen. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no puede señalarla como obligatoria
Sin embargo, sí es obligatoria que exista y que todos tengamos el derecho y el libre albedrío de escoger o no ponérnosla. ¿Okay? Eso es importantísimo decirlo porque todos tenemos que tener el derecho y el acceso a la vacunación como tal. Como mi parte en este programa es fundamentarlo legalmente, yo puedo hablar de los tratados internacionales que se han suscrito en relación a este tema. Y yo quería empezar diciéndoles o hablándoles casi en estos últimos programas, lo he citado, que es el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que habla de la protección de los derechos humanos. ¿Okay? Dice, el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. ¿Okay? Entonces, ya el tema de la vacunación está elevado a derechos humanos a través de tratados donde muchísimos países son parte y que se ha manifestado como el derecho de toda persona a acceder a este sistema de vacunación, bueno, entre los cuales les podría mencionar una resolución que existe emanada de la OMS conjuntamente con las Naciones Unidas y que establece que este tema de la vacunación se eleva a los derechos humanos en casi todos los aspectos de la vida y para casi todas las personas del mundo. ¿Okay? El último documento relevante que se ha expedido sobre este tema es una resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos y que entre sus objetivos está el asegurar el acceso equitativo, asequible, oportuno y universal de todos los países a las vacunas para hacer frente a la pandemia de enfermedad por coronavirus o COVID-19, y esta resolución fue adoptada el 23 de marzo del año 2021, el año en curso. Entonces ya voy a hablarles de una ley que muy pocas personas conocen y que a través de este medio voy a hacerles público para que puedan todos revisar en algún momento que tengan el tiempo necesario, la ley de inmunizaciones. ¿Okay? La ley de inmunizaciones está reflejada en la Gaceta Oficial número 35.916 de fecha 8 de marzo, fíjense qué increíble, 8 de marzo de 1996, justamente en el tiempo en que se empieza esta pandemia, pero muchísimos años después. Bueno, y nosotros ya tenemos en línea nuestra primera invitada del día de hoy y es la doctora Ana Cecilia Isea, médico internista egresada de la UCLA, docente universitario de la UCLA, labora en el grupo de clínicas IDB de Caudare y IDB Centro. ¿Okay? Buenos días, Ana Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días, me están saludarles. Bueno, nosotros encantados de tenerte porque aparte tengo que confesarte que como abogado no sé nada de medicina y entonces me encanta tener personas que nos respondan a inquietudes que ya se están manifestando a través de nuestro número de contacto 0412 057 2242 0412 057 2242. Y yo quería comenzar, Ana Cecilia, por preguntarte claramente cómo se encuentra en este momento la situación de contagios de COVID en Barquisimeto, por ejemplo. Bueno, sí, ciertamente vengo trabajando con COVID hace un poco más de un año cuando inicia la pandemia y ahorita actualmente tenemos un nuevo repunte epidemiológico desde aproximadamente junio, julio y este mes de agosto, en este trimestre, por esta nueva variante que ya se ha descrito, que es la variante Delta, y que por ser más transmisible y porque las medidas de bioseguridad se han descuidado altamente en nuestra población, vamos a tener un repunte epidemiológico importante, con una alta tasa de morbimortalidad e incluso de ingresos hospitalarios, tanto en el medio público como en el medio privado. Eso es lo que Donde, estamos viendo actualmente. sí, donde había habido como un lapso muy pequeño, pero lo hubo como de algo de tranquilidad y de relajación de las personas cuando se empezó a promocionar lo de la vacuna, pero yo creo que fue por mucha desinformación al respecto, porque la gente creía que vacunándose ya estaba libre de cualquier peligro.
Sí, el detalle es que cuando se iniciaron con las vacunas, las cepas que estaban para el momento era la cepa alfa, era la primera que se había descrito y para la cual se diseñó. Lo que no se esperaba eran las diferentes variaciones mutagénicas que está haciendo ahora el virus. Entonces no solamente tenemos a la cepa alfa actualmente descrita, ya tenemos beta, gamma y delta. Fíjate que la alfa fue una variante británica, mientras que la beta fue en Sudáfrica, gamma en Brasil, y ahorita la delta que fue en la India en octubre del 2020, que fue descubierta, y que ya la tenemos aquí en Venezuela, ya se ha descrito, ya se ha definido. Es por eso que hay una acalmia, porque la cepa alfa aparte ya había tenido un descenso epidemiológico que coincidió con la aparición de las vacunas, pero nos aparece esta nueva cepa y el descuido de la gente, junto con lo que te comenté, que es más transmisible, incluso los científicos describen de 30 a 60% es más transmisible, es por eso que el uso de tapabocas debe ser doble, no uno solo, y el hecho de el descuido de las normas de bioseguridad coincidió con este nuevo repunte que tenemos una alta hospitalización, nosotros incluso en el medio privado, a pesar de los costos, la gente hace que en los públicos no hay ni siquiera capacidad para los ingresos, se moviliza a los centros privados para poder recibir el tratamiento adecuado. ¿Y qué nos dice esta nueva cepa? ¿Qué síntomas distintos tiene a la anterior? Bueno, la cepa tiene muchos síntomas que coinciden. La diferencia está en que la pérdida del gusto y el olfato no es un sine qua non. Mucha gente me dice a mis pacientes, doctora, yo tengo gripe, pero es gripe porque yo no he perdido el gusto y el olfato. No, eso no lo va a presentar en un 100% esta cepa delta, era mucho más común en la alfa. Sí puede verse en la cepa delta, pero no en el mismo porcentaje o frecuencia. Usted va a tener igual dolor de cabeza, dolor de garganta, mucosidad, fiebre y tos, pero usted puede debutar con síntomas gastrointestinales, evacuaciones líquidas, puede tener vómito, puede tener dolor abdominal y fiebre, y posteriormente desarrollar síntomas respiratorios. Entonces, la gente le da otras connotaciones, otros diagnósticos para esperar tener el síntoma de dificultad para respirar para admitir que tiene COVID. Ese es el retraso. Y esa es la parte peligrosa incluso, porque muchísimas personas incluso esperan que les venga el síntoma más particular que tiene el COVID, que es el tema del olfato, para poder decir, lo tengo y voy a empezar a cuidarme. Y resulta que todo lo que estás comentando de esos síntomas previos ya te pueden estar generando una alarma de que tienes COVID y que puedes estarlo propagando sin ningún tipo de responsabilidad. Así es. Tenemos que ser muy responsables ante cualquier cuadro infeccioso, sea o no sea respiratorio, aislarnos. Y con las medidas de bioseguridad se deben mantener independientemente de que tengamos o no tengamos síntomas. Mucha gente, ahorita se me va a poner el tapaboca porque estoy tosiendo. No, usted puede ser un portador asintomático y de pronto usted es una persona joven, no desarrolla una enfermedad letal, pero las personas que están a su alrededor tienen alto riesgo de padecerla. Entonces, por amor y cuidado y ser responsables con las personas alrededor, yo mantengo mis medidas de bioseguridad. Ese es el plan, esa es la idea. Ok, mira, por aquí te escriben, parece que tienes muchos fans pendientes de tu entrevista y dicen saludos a la doctora Ana Isea desde la clínica IDB Cabudare de parte de Plaza Café, full sintonía desde acá. Qué bello, un gran abrazo y saludos a toda mi gente de Plaza Café que nos complace muchísimo, los digo, gracias. También otra persona también de Plaza Café dice hola Fama, un saludo a la doctora Ana Isea, una excelente profesional. Gracias, les digo gracias, un gran abrazo. Fíjate, aquí hay un mensaje que llega a Ana Cecilia y dice, buenos días, mi hija está en España, debo viajar en diciembre, fui a vacunarme y no me colocan la vacuna china, si no llevo la reserva del viaje. Le expliqué que es en diciembre y no aceptaron en sanidad en la Vargas, dice ella. No, esto es un tema muy interesante de tocar con ustedes los médicos porque una de las cosas que nos manda el mundo entero es a vacunarnos. Entonces, ¿cómo si no tienes el acceso directo y que sea de tu preferencia o sencillamente de tu decisión, decir me voy a vacunar, no tienes el acceso como tal, entonces ¿cómo nos pueden exigir otro tipo de medidas preventivas? Sí, es precisamente por eso. Obviamente que las vacunas, todos los médicos estamos a favor de las vacunas
Yo sé que pueden existir algunos mitos, pero las personas deben ser vacunadas. Si la persona no tiene el acceso originalmente, ahorita se están diseñando los esquemas de vacunación y las campañas de vacunación. Obviamente, yo ayer conversaba con un amigo de la Cruz Roja, me decía, estoy enviando 20 voluntarios diariamente a apoyar estas campañas de vacunación para que las personas puedan tener un acceso más rápido, porque son muchas personas, gracias a Dios, son muchas personas que están asistiendo. A pesar de todos los mitos que puedan existir, están yendo a la convocatoria de colocarse la vacuna con mucha responsabilidad. A pesar de que tengamos solamente la Sinopharm disponible, y quiero que también seamos muy responsables con este tema. Cuando tú me decías, ya me vacuné, me siento relajada. Estoy relajada porque ha sido responsable, pero esta Sinopharm no ha sido documentada con el efecto de protección total para las nuevas variantes. A usted la va a proteger de la alfa, a usted la va a proteger porque ya se ha documentado que contra ellas actúa. Pero tenemos que continuar con las medidas de bioseguridad muy a pesar de estar vacunados. Continuar con nuestra protección con los familiares y si tenemos algún tipo de sintomatología, ir responsablemente al médico, no darle una connotación de alergia, por ejemplo. Me llegan muchos pacientes que eso es alergia porque yo sufro de alergia, eso es sinusitis, eso es asma porque yo soy asmática, pero tienes fiebre, el asma no da fiebre. Entonces, ojo con estos signos de alarma. Sí, creo que eso es algo muy importante que las personas tienen que tener a bien internalizarlo, incluso en el momento que empiecen a sentir ese tipo de síntomas deben aislarse en procura primero de su bienestar y también el de los demás, que eso es tan importante. Hablabas de las campañas, Ana Cecilia, a mí eso me parece muy interesante porque nosotros lo que hemos estado viendo desde que la vacuna salió y desde que podemos accesar a ella en Venezuela, es un sinfín de rumores y situaciones de que la gente dice, no, yo ni loca, yo sí, yo no, o sea, todo ese tipo de situaciones, pero al final no hay unas campañas oficiales, me refiero a que el Estado proporcione una campaña oficial sobre la vacunación y qué tan importante es que lo aceptes, porque yo he conocido gente que es totalmente contraria a vacunas de todo tipo, pero yo creo que en este tema de una pandemia mundial debería ser obligatorio que tú te protejas y que así puedas proteger a los demás. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, el IDB en este caso, ya que tú trabajas en ese centro médico? ¿Qué está haciendo IDB, por ejemplo, en campañas para llamar a la gente a vacunarse? Mira, IDB desde el inicio de la pandemia ha sido una institución muy responsable, incluso con nosotros. Yo soy vacunada desde abril con la Sputnik 5, cuando estuvo aquí la Sputnik. Yo tuve el privilegio de que la institución hiciera la conexión con el seguro de la 50, el de Azuquereira, y ellos iniciaron la vacunación con todos los médicos que estábamos al frente de esta pandemia, en virtud de que teníamos, como te dije, una alta tasa de ingresos para hospitalización por el COVID-19. La institución comenzó con todos los médicos que estábamos, incluso, no solamente el personal médico, personal de enfermería, el personal del laboratorio, las camareras, todos los de la institución que teníamos que ver en este medio, fuimos vacunados. Aparte de eso, nosotros tenemos una muy buena conexión con la parte epidemiológica, la doctora Lynn, la doctora Neva, que son las epidemiólogos de ambas, Palavecino y del municipio de Ibarren, estamos conectadas con ellas, tenemos el registro de cada paciente, tenemos esta campaña educativa, que yo doy por lo menos en la consulta, en el triaje de la emergencia, porque también trabajamos en el triaje de la emergencia y en la hospitalización para los familiares. Hacemos diarios, alta, le damos el seguimiento al paciente y damos las recomendaciones de la vacunación. Entonces, por ese lado, yo me he mantenido en esta institución en virtud de que hemos hecho un equipo bastante bonito y, aparte de eso, bastante responsable en frente a esta pandemia que estamos viviendo. Y así ser multiplicadores de esta parte educativa, porque la gente se está dejando llevar por muchos comentarios insanos, porque estos comentarios de gente que no está facultada para opinar sobre las vacunas y sobre la enfermedad no deben tener tanto peso como lo que estamos hablando nosotros médicos, que ya tenemos un tiempo trabajando con esto y sabemos el comportamiento de esta situación clínica. Sí, es que además de ser comentarios insanos, a veces son tan absurdos que es donde uno pone como que en tela de juicio el criterio de la gente que los repite.
Estamos conversando con la doctora Ana Cecilia Isea, ella es médico internista egresada de la UCLA y que labora actualmente en el grupo de clínicas IDB. Yo quería comentarte o preguntarte más bien, ¿en qué área específica tú manejas el área, tu área laboral, ¿no? Es algo que tiene relación con el tema de la atención a las personas con COVID, ¿no? Sí, realmente yo manejo desde el ingreso a la emergencia. Hay una consulta de triaje que tenemos en ambas instituciones, aunque la parte de hospitalización sola la hacemos en la parte de IBB Centro, por ser la institución que tenemos como centinela para COVID. Y yo los manejo desde que ingresan en el triaje de la emergencia, los manejo en consulta pre y post-COVID, porque ya tenemos una consulta post-COVID. Tenemos una situación de long COVID o COVID persistente, que son esas personas que a pesar de que ya pasaron la parte aguda de la enfermedad, persisten con algunos síntomas inespecíficos, como fatiga sobre todo. Y ya tenemos también esa consulta post-COVID. Entonces, en todas las áreas yo estoy ubicada, desde la parte de triaje de emergencia, consulta, pre-COVID, hospitalización y post-COVID. Allí estamos todos trabajando en equipo. Qué interesante eso del tema del post-COVID y lo digo como una persona que tuvo COVID y que realmente yo creo que es mayor la cantidad de malestares que vienen posterior al COVID que los mismos que padece durante el tiempo estimado, claro, salvo sus excepciones, por supuesto, hay gente que le da de otra manera, pero son cosas que no se van tan fácilmente y que duran por muchísimo tiempo. Yo padecí del COVID en marzo y todavía a estas alturas tengo muchísimos síntomas que te cambian el sistema de vida, ¿no? Sí, lamentablemente puede durar hasta por meses lo que se está describiendo, lo que estamos viendo. Yo escuchaba cuando mencionabas que es algo nuevo, sí, es algo nuevo, pero ya tenemos cierto tiempo para poder evaluar los efectos a largo plazo, porque ya tenemos más de un año, y fíjate, ya es el long COVID o COVID persistente. Entonces hay personas que quedan con dificultad para la concentración, para la memoria, fatiga, dolores articulares inexplicables, porque dicen, oye, yo no he hecho una actividad física como para tener estos dolores musculares, estos dolores articulares. Sí, está descrito en el post-COVID o COVID persistente. Y bueno, ya tenemos una consulta también para eso, porque eso genera también un estatus emocional y por eso el equipo multidisciplinario está manejando esto. Tenemos psiquiatras, psicólogos manejando esta parte, porque la gente dice, oye, ya yo no me puedo concentrar en mi trabajo, ya yo no soy el mismo después de este COVID. Y eso le genera mucha ansiedad, aparte del COVID per se, ¿no? Todo lo que genera la parte emocional del COVID durante la hospitalización o la parte aguda, y el post-COVID también está generando esto. Por eso queremos aportar nuestro grano de arena con este equipo multidisciplinario, apoyando a la gente en todos los aspectos, en el aspecto de neumonología, cardiología, medicina interna, incluso psiquiatría y rehabilitación respiratoria. Sí, qué bueno que comentas eso porque una de las cosas más importantes, y lo comento siempre de razón de experiencia personal, es que cuando yo padecí el COVID me afectó muchísimo las emociones y que esto de alguna manera lo que quedó rezagado en el tiempo y que todavía persiste es el tema de la concentración y la memoria, o sea, es algo realmente impresionante, o sea, no es decirlo y ya, es que realmente se te olvidan las cosas de un momento a otro y no tienes explicación alguna. A lo mejor la gente pensará que uno está utilizándolo de excusa, pero es algo que me desespera porque trabajo con ella. Entonces, lo importante es saber si esto algún día se quita, porque es un tema demasiado complicado de manejar cuando tu trabajo día a día es trabajar con tu concentración. Y bueno, ayer le hacen esa misma pregunta a uno de los doctores en Estados Unidos, el doctor Fauci. Yo estaba viendo la entrevista y él decía, hasta ahora no tenemos respuesta a esa pregunta, en virtud de que no hemos manejado a largo plazo el post-COVID con esta. Claro. Sabemos que está, ya tenemos un número de porcentaje en frecuencia de cada uno de los síntomas, cómo se están presentando, pero por cuánto tiempo más va a estar, o si se va a quitar definitivamente, no hemos llegado a este punto para establecer. Yo tengo la esperanza de que sí, porque como es un virus, él puede generar algún daño, pero no dejar una secuela definitiva, porque así como se va recuperando a los meses las otras situaciones del gusto, el olfato y todo lo demás, esto también se va a recuperar, esa es mi esperanza. Ay, Dios quiera. Mira, por aquí escriben, Ana Cecilia, y me gustaría a ver si tienes una respuesta determinante acerca de este.
Dice, felicidades al programa, excelente tema. Ya me llegó el mensaje para vacunarme y siento dudas acerca de la vacuna Sinopharm. ¿Qué tan efectiva es y qué efectos secundarios tiene? Mire, la vacuna Sinopharm es efectiva, es la que disponemos de 67 a 71% de porcentaje. Si usted llega a padecer el virus, la posibilidad de que usted caiga en COVID severo disminuye altamente y usted puede llegar a padecer el virus y no desarrollar síntomas letales. Lo otro, recuerde que el COVID es una manifestación inflamatoria multiorgánica. ¿Qué significa esto? No solamente usted tiene afectación pulmonar, puede haber afectaciones en otros órganos importantes como cerebro, corazón, riñón, hígado, y usted no puede darse el lujo de no vacunarse y después tener secuelas en estos órganos. Entonces debe vacunarse. Si usted ya tiene más de 12 semanas, por ejemplo, que haya padecido el COVID, esperar 12 semanas, recibir su vacuna con toda responsabilidad y continuar las medidas de bioseguridad independientemente de que ya esté vacunado. Perfecto, bueno, esa es la respuesta dada a Adriana Álvarez, que escribe muy preocupada sobre el tema. Y bueno, para finalizar, Ana Cecilia, te quiero pedir que nos des algunas recomendaciones o cuáles son que motives a la gente que te está escuchando a obtener esa vacuna y a dejarse de estar escuchando tantas cosas que a veces no tienen ningún sentido. Sí, fíjense, la vacuna, quiero dar un preámbulo porque yo sé que la doctora Santana va a hablar de esto, es un virus atenuado. ¿Qué significa eso? La carga del virus es mínima y está atenuado, no le va a desarrollar la enfermedad. Pero es que yo he visto que hay gente que se ha vacunado y ha desarrollado la enfermedad. Es gente que ya venía en periodo de incubación con la enfermedad. Es por eso que estas medidas de bioseguridad son tan importantes para que usted vaya seguro a vacunarse, que no esté incubando el virus, que se puede vacunar con toda responsabilidad. Porque peor es, yo que he estado al lado de las familias que han tenido un paciente COVID, yo te puedo decir que Dios me ha dado el privilegio de que ninguno de mis pacientes ha fallecido, pero he estado cerca de colegas con familiares que han fallecido y es muy duro pasar por esta situación. No se arriesgue, vaya a vacunarse con toda responsabilidad. Démosles gracias a Dios que independientemente de que tengamos una sola vacuna, pero disponemos de algo por lo menos, entonces vaya y tome la oportunidad de vacunarse, no solamente por usted, sino por las personas que ama y que están a su alrededor. Bueno, vamos a quedarnos con eso y de verdad que es importante. Vamos a empezar a hacer campaña todos y ya lo escucharon en voz de una doctora, de una especialista en el tema de COVID y que realmente debemos ser a esas personas a quienes escuchamos. Nosotros siempre lo decimos como profesionales que hay que darle lugar a cada quien en su experiencia, cada zapatero su zapato, lo decimos coloquialmente, y realmente tenemos que empezar a escuchar la voz de expertos y no empezar a escuchar tantas cosas que lo que hacen es de alguna manera atrasarnos en un tema tan importante como es la vacunación y el derecho que tenemos a acceder a ella. Muchas gracias, Ana Cecilia, de verdad que fuiste de muchísima ayuda para todos los que te escucharon, para mí también, para los que estamos aquí en cabina, y ya tendremos oportunidad de tenerte en algún momento en cabina para hablar de esto cuando todo esto empiece a acabarse. Amén, amén. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un privilegio ayudar y bueno, y todos a ser responsables y vacunarnos. ¿Sí? ¡Feliz día! Gracias, Ana Cecilia. Feliz día para ti también. Tenemos a nuestra invitada súper especial del día de hoy aquí en cabina y queremos darle la bienvenida con muchísimo gusto a la doctora María Isabel Santana. María Isabel es infectólogo, ¿no? Pediatra, infectólogo, y creo que es quien nos puede ayudar de una manera muy clara a conocer esas distintas respuestas a mitos y hacerlos realidad, porque estábamos hablando con el micrófono en off sobre las cosas que a veces uno escucha de las personas y no viene relacionado con un tema de educación ni de preparación profesional, sino que sencillamente son creencias que han estado pululando aquí en nuestro territorio y que no nos dejan la vida en paz con respecto a las vacunas. ¿Cómo estás, Marisabel? Bueno, muchísimo gusto en saludarte. Un saludo también para toda tu audiencia que está. Ay, muchas gracias. Dice
Hay una persona que escribe muy preocupada porque debe ir a ver a su hija a España y no le quieren colocar la vacuna china porque la rusa no es aceptada en Europa. ¿A qué se debe el hecho de que en algunos países no acepten un tipo de vacuna para entrar o ingresar al mismo? Sí, la mayoría de los países eh, solicitan las vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Y hay algunas vacunas que no, que a pesar de que no han pasado todavía por esas aprobaciones, están eh, recomendadas o están aprobadas para casos de emergencia. Es importante decirlo, y eso lo dicen los protocolos del CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que no es necesaria la aprobación de la Organización Mundial de la Salud para colocar una vacuna. Sin embargo, bueno, hay países que tienen políticas específicas con respecto a algunas vacunas en particular y no las están admitiendo dentro de sus protocolos. ¿Okay? Probablemente ese sea el caso de España, sin embargo, bueno, la vacuna rusa ha demostrado efectividad, lo sabemos, Okay. hay estudios argentinos que demuestran que la vacuna ha sido efectiva, inclusive en personas mayores de 60 años, un estudio reciente en Argentina, que evaluó la vacuna rusa, la vacuna china y la vacuna de AstraZeneca, y las tres con una amplia efectividad en lo que es disminución de mortalidad en personas mayores de 60 años específicamente. Probablemente España un poquito más adelante pues introduzca dentro de ese protocolo la aprobación. La empiece a reconocer sí, como tal. Reconocer, sí. Pero fíjate, hay una inquietud que creo que es más bien donde se basa la preocupación de la gente con respecto a la vacuna rusa, y es que, según tengo entendido, no sé si esto también será un mito, es que empezó a llegar, se vacunó una gran cantidad de personas y no existe para la segunda dosis. Okay. Entonces estas personas señalan que cómo van a tomar el riesgo de vacunarse cuando después tienen que esperar no sé cuántos meses para volver a vacunarse en caso de que no les llegue la segunda dosis, tomar otra opción, como es el caso de la China, que está aquí en Venezuela. Correcto. Vamos a aclarar entonces en este aspecto. La vacuna rusa es una vacuna que utiliza vectores, ¿okay? Vectores virales. Okay. Esos vectores virales son otros tipos de virus que son modificados y se utiliza ese virus como un caballo de Troya, vamos a decirlo así, que utiliza el otro virus como un transportador de la partícula del COVID que nosotros, o del SARS-CoV-2 en este caso, que nosotros queremos utilizar para actuar como un inmunógeno, para producir la respuesta inmune. En el caso de la vacuna rusa, son dos tipos de vectores. O sea, la primera dosis está conformada por el adenovirus 26 y la segunda dosis por el adenovirus 5. ¿Qué pasa? Aparentemente en el laboratorio ha habido problemas, digamos dificultades técnicas para la producción masiva de lo que sería este adenovirus 5. Okay. Y por supuesto entonces esta dosis se ha retrasado un poquito. ¿Okay? Sin embargo, al principio se utilizaban los 21 días como en el resto de las vacunas. Después ellos hicieron estudios en los que evaluaron que si se colocaba hasta 90 días después de la primera dosis seguía teniendo la misma efectividad. Eso es importantísimo, Marisol, porque creo que, y fíjate que son los mensajes que me están llegando, otra persona también pregunta lo mismo, que se vacunó la primera dosis con la vacuna rusa y le corresponde hacerlo la segunda dosis y no ha llegado. Entonces, si tú dices que tiene hasta 90 días de efectividad. Es un comunicado del laboratorio Gamaleya, que es quien produce la vacuna, y ellos dicen que hasta 90 días de efectividad e incluso están recomendando más tiempo. Entonces no habría ningún problema que después de los 90 días, y eso es lo que ha recomendado el gobierno nacional, que se coloque esta segunda dosis en 90 días para darle tiempo al laboratorio de que haya producción. El laboratorio Gamaleya se comprometió con los países que adquirieron la vacuna a tener una producción suficiente para esta segunda dosis. Sin embargo, bueno, sería bueno tomar las previsiones. Ya hay países que están recibiendo esta segunda dosis. Esperemos que Venezuela esté incluida dentro de estos países. Pero pues en otros sitios están tomando otras previsiones. Hay organismos que han recomendado, por ejemplo, la aplicación de otra vacuna de vectores, como por ejemplo la de Janssen, que es una vacuna también de adenovirus 26, que serviría pues también como... ¿Y esa la encontramos aquí en Venezuela? No la tenemos en Venezuela. Se estaba solicitando a través de los mecanismos, a través de OPS y del fondo rotatorio, pero sin embargo, bueno, ya sabemos todos cómo es la historia y la situación en este momento. Pero pues se está recomendando que pudiese ser una segunda dosis con otra vacuna de vectores virales. Hay otras recomendaciones que dicen que se puede colocar la vacuna Sinopharm, que es la vacuna china. Sin embargo, pues esto no es una recomendación aceptada hasta el momento por las autoridades internacionales, o sea, por los organismos competentes como la Organización Mundial de la Salud,
porque son vacunas diferentes. Esta es una vacuna, la Ok. rusa es una vacuna de vectores, la china es una vacuna de virus vivos inactivados, perdón. Entonces, habría que colocar la vacunación con la Sinopharm completa. Sí, aquí una persona dice, si ya pasaron los 90 días, que es el caso de él, ¿qué pasa en ese caso? Eso es como en todas las vacunas. O sea, cuando tú te colocas vacunas que tienen varias dosis, digamos, esa respuesta inmunológica no se pierde. Okay. Obviamente no es una protección completa. Es como decir, bueno, te pusieron la primera dosis, tienes el 50% de protección, pero la restante protección la vas a tener cuando tengas la segunda dosis. Pero esa inmunidad no se pierde. Entonces, si no llega a los 90 días, llega a los 100 días, los 120 días, yo le recomendaría igual que se hacerlo. Igual su hacerlo, ok, para la persona que está muy preocupada por esto. Por aquí pregunta a una persona, disculpe, por ejemplo, se pegó la conexión del Instagram, dice, ¿es recomendable colocar luego de las dosis de la vacuna china la influenza? Y si es así, ¿cuántas dosis? Todas las vacunas que están en el programa de inmunización deben seguirse colocando independientemente de la vacuna. No tiene ningún tipo de... Y yo te diría que en el marco actual epidemiológico es una recomendación importantísima colocarse la vacuna antiinfluenza. Ok, porque fíjate que para la entrada de algunos países te exigen, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla y la gente comienza a hablar si es realmente recomendable vacunarse contra el COVID y vacunarse también contra la fiebre amarilla. Entonces, claro, hay recomendaciones, no te puedes colocar las dos vacunas en el mismo día. O sea, hay algunas recomendaciones que sí debe hacerle a su médico y lo ideal es consultar con su médico tratante antes de colocar la inmunización. y lo de la influenza me imagino que es porque en un comienzo empezó a resultar muy parecido los síntomas que daban por el COVID. Yo siempre les comento a todo el mundo y a lo mejor mucha gente no me cree, pero a mí me dio COVID 2 veces. Yo lo padecí en Estados Unidos en febrero del año pasado cuando la pandemia aquí todavía no se había declarado y fue pérdida del olfato, del gusto, de los dolores musculares, o sea, todo ese tipo de cosas, fiebre, cansancio extremo, me dolían muchísimo los brazos para levantarlo. Estuve 3 días en cama, pero yo pensé que era algo así como influenza. Mi amiga que vive allá, ella sí se hospitalizó porque tiene asma, ella sufre de asma, yo también, pero lo de ella es más grave. Y le hicieron todos los exámenes para descartar la influenza y no lo era. Y los mismos médicos en Estados Unidos no sabían qué se decía, mire, de verdad no sé qué es lo que tiene. Y era febrero ya del 2020 y en marzo explota toda esta situación y entonces llego aquí y ahora en marzo de este año vuelve a darme el COVID y creo que fue peor porque a pesar de que no era con tanto malestar, me afectó el sistema respiratorio, tuve que ponerme oxígeno, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿no estamos salvados de que repita o es que son las variantes que nos hablaban a Cecilia? Sí, son las variantes, ¿ok? Probablemente. También pues en la condición existe, Ana Cecilia también mencionaba lo del long COVID, el prolongado. Y cuando uno está en esa situación, pues hay trabajos que han descrito que se pueden volver a presentar los síntomas incluso dentro de los primeros 8 meses posteriores a haber presentado el COVID. Entonces, sí, pudiese ocurrir alguna de esas dos situaciones. O tuviste infección por una variante, y es muy probable, porque a medida que mientras el virus siga multiplicándose, mientras el virus siga transmitiéndose de una persona a otra, ellos mutan. Y una de las cosas que producen esas mutaciones son esos cambios, y esos cambios conformacionales, digamos, el ADN de ese virus que va cambiando, es lo que produce esas diferentes variantes. Lo más preocupante de todo esto, Marisabel, es que yo recuerdo que como no sabíamos nada acerca de... Sí se estaba hablando del coronavirus, no se hablaba de coronavirus, no se hablaba de COVID como tal, sino que el coronavirus se estaba como que comenzando a hablar de él, pero nunca te ibas a imaginar que tú por estar de paseo allá te va a ocurrir. La preocupación más grande es que yo siento que debo haber contagiado a mucha gente, porque después del tercer día que yo me sentí bien, yo salí, yo lo recuerdo clarito, la primera salida, a comprar donas una noche, como si nada, o sea, y compartir con gente en lugares de Dios mío, o sea, qué manera de ser irresponsable sin saberlo. Entonces hoy en día que conocemos tantas situaciones parecidas, creo que apenas a uno le empiece a dar un síntoma relacionado, uno ya debe responsabilizarse por eso y tratar de protegerse tanto uno como a los demás. Eso es muy importante lo que acabas de mencionar. Ya después de 1 año y medio que tenemos viviendo con esta pandemia, más de año y medio,
ya que ya se conoce, que ya sabemos cómo se transmite, cómo se contagia, que hay videos donde muestran las noticias de salida, todavía haya gente que a pesar de sentir los síntomas, los niega y sale a la calle, sale a trabajar, no se cuida, no se pone tapabocas, no toma las precauciones, y mientras eso siga ocurriendo, va a seguir habiendo transmisión. Tú me dices, me estabas comentando en off, que tú crees que esto nos lleve muchísimo más tiempo superarlo como tal, ¿no? Que esto pase. De pronto hay gente que piensa que puede ser más optimista y que piensa que sea más rápido de lo que otros creen, pero es difícil cuando yo escucho de la boca de un experto como tú, por ejemplo, decir que esto puede durar muchísimos años más, ¿no? 5 años más o menos, que pueda empezar a desaparecer. ¿Cómo haces tú para seguir viviendo en una normalidad que realmente, porque si no te mueres del virus te vas a morir de depresión, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es hacer campaña para cuidarnos, pero también viviendo. O sea, yo diría algo así, vivan y cuídense y vivan. O sea, algún tema de esto debería empezar a sonar en la cabeza de la gente porque está arrasando con vidas en el sentido, tantos suicidios, tantos temas de depresión, los niños, nuestros niños encerrados. Yo no puedo imaginar cómo pueden mantener a unos adolescentes encerrados sin poder ir a compartir con sus amigos. No soy capaz de hacerlo. Solo queda para mí decirle que se cuiden y ellos no se van a dejar de saludar de besos y abrazos porque se aman y esa es su manera hoy en día de decirse te amo, no sé qué, y se abrazan y se tocan. Pero ¿qué hacemos con eso? Fíjate, para nosotros poder decir que le vamos a poner punto final a esta pandemia, tendríamos que tener al menos el 80% de la población mundial inmune, bien sea por la enfermedad natural o bien sea porque hayan sido vacunados. Okay. Entonces venimos con el tema de que hay gente que no cree en las vacunas y que se opone a las vacunas, cuando eso es una forma que ya está demostrada, la efectividad de las vacunas está demostrada, de disminuir el riesgo de que tú probablemente te vas a infectar aunque estés vacunado, pero vas a evitar la mortalidad. Claro. Y además de eso vas a evitar la transmisibilidad de la enfermedad y de no poner en riesgo a otras personas. Y eso es importante. A medida que más personas hayan vacunado, más obviamente vamos a tener mucha más protección y vamos a poder volver a nuestra normalidad, entre comillas. Y lo digo entre comillas porque, bueno, o sea, de repente hay muchas cosas que uno ve como normal, que en otros países, o sea, ya está erradicado. Fíjate, por ejemplo, en los países orientales, los japoneses, sí, ya ellos están acostumbrados a vivir con un tapaboca, porque no es solamente coronavirus, ellos tienen un montón además de su polución, de la polución y de la contaminación y todo, pues ellos ya están acostumbrados a vivir con un tapaboca. Obviamente ya no está acostumbrado el tapaboca realmente, pero bueno, nosotros no sabemos mantener un distanciamiento social, nosotros los venezolanos somos cariñosos, somos, vivimos de besos y abrazos, eso es nuestra idiosincrasia, diferente a otros países que probablemente no tienen esa cultura y han logrado mantener, digamos, una tasa de infección más moderada, más ligera, ¿no? Pero sí, dentro de todas las cosas, pues nosotros tenemos que volver a una normalidad relativa. Yo pienso que ayer lo comentaba casualmente con una amiga, esta cuestión de semana flexible, semana radical. Entonces, en la semana flexible, tú ves aquellas colas en los bancos. Sí. Mira, o sea, eso a mí me parece un sinsentido, entrar en temas políticos. Exacto. Pongo a trabajar el banco todos los días, con un límite de personas dentro del banco, con el límite, con la distancia en las filas, en la cola, con un horario más restringido. Pero póngalo a trabajar, porque la semana que no trabaja, entonces toda la gente va al banco la semana que sí trabaja. Claro. Y así con todo, o sea... Es que todo se ha basado en las políticas y como dices tú, sin querer llegar a hablar de lo que es el tema político aquí en este programa, aunque a veces es difícil no hilarlo, pero realmente son políticas que no han dado resultado y que ya es hora de cambiarlas. El tema de los colegios, el tema de tantas cosas, cuando tú pasas, nosotros tenemos un negocio en Nueva Segovia, cuando pasas hacia el centro ves como la gente en los mercados está full de gente y muchos están sin mascarilla o las tienen por debajo de la nariz. Y mientras tanto de pronto uno tiene más supervisión de que tienes que entrar, ponerte alcohol, no sé qué. Entonces creo que las políticas tienen que ser para todos igual y que deben de alguna manera
cumplir el objetivo, que es realmente evitar la transmisión, no acabar con la economía, ni acabar con el tema de la empatía entre las personas, que eso es fundamental. No entiendo cómo puede haber gente que vive como ermitaño durante todo este tiempo de pandemia, encerrados en una casa solos a cuenta de que no se quieren contagiar, porque creo que a lo mejor en algún momento les va a ocurrir esto. En algún momento. Muchos pacientes me dicen, no, pero es que yo no salgo para ninguna parte. Quizás el problema no es que tú salgas, el problema es a quién recibes en tu casa. Porque si tú recibes en tu casa, a lo mejor es la familia que viene de visita, pero tú no sabes si esa familia, si ese familiar que viene de visita viene contagiado, viene con una infección asintomática, tú no sabes con quién estuvo en contacto. Entonces, es cuestión de, como te digo, mantener esas medidas. Y bueno, también es el tema, o sea, hay gente que, mira, están completamente aislados, personas mayores que viven completamente aislados. Sin embargo, bueno, aquí hay muchísimos factores, factor económico. Si hablamos del transporte público, hay muy pocas unidades de transporte público, las unidades de transporte público vienen atiborradas de personas que no están usando el tapaboca o que lo están usando mal. Porque a lo mejor tú vienes con tu tapaboca, pero si te lo pones por debajo de la nariz o te lo pones en la barbilla o en la frente o lo usas de careta para los ojos, ahí no estás haciendo nada. Entonces es un tema también, mira, no hay gasolina, no hay transporte público, el transporte público se juntan muchas cosas que van en perjuicio de este asunto. Aquí está escribiendo una persona y dice, dos preguntas. Si soy alérgica a algunos alimentos y me dio COVID en octubre, me altero la misma. ¿Puedo vacunarme? Es mi temor por una reacción. La segunda, mi mamá le colocaron la rusa, la segunda dosis no llega, ¿cómo se hace allí? ¿Puede colocarse la china? Lo que mencionaba, vamos a responder la primera pregunta. Ninguna contraindicación en pacientes alérgicos, lo que debes notificarlo, ¿okay? Para que en el centro donde se vaya a colocar la vacuna. Marisabel, pero es que no te dan tiempo ni para decirle buenos días. Eso es correcto. Entonces, ¿cómo le notificas que tienes alguna alergia? Sí. Obviamente, pues en los centros de vacunación, en todos, o sea, y eso es algo de rutina incluso para nosotros los pediatras que colocamos vacunas. Uno tiene que estar preparado ante una emergencia de una reacción alérgica a cualquier vacuna y eso debe ser así. Que es lo que nosotros vimos en muchísimos países, por ejemplo, donde tengo amigos que se vacunaban. Entonces me contaba una comadre, lo que pasa es que a mi hermana le dio una reacción porque se paró enseguida y se fue. Y yo venía con ese tema en la cabeza, no puedo parar enseguida, me tengo que mandar una sentada. Bueno, entonces, listo, chao. Entonces tú sales y yo preocupada porque mi tema del COVID me dejó un post-COVID con una hemoglobina en 7, luego me llegó a 10, que creo que es lo que la tengo ahorita, ojalá me haya subido. Entonces me preocupé, pero dije, no, o sea, aumento positivo, no pasa nada, me presta el carro y ya. Lo ideal es esperar por lo menos 30 minutos en el centro donde tú estás, con todas las medidas de distanciamiento. Pero también es cierto que como haces esto en una situación donde tienes colas y colas de personas esperando ser vacunadas. Pasas todos los días por la Dirección Regional de Salud, bueno, ahí no hay medidas de distanciamiento social, ahí no, ya por ahí. En las mismas colas de la vacuna ya se está viendo un problema de eso. Bueno, entonces ya sabe la persona que escribió sobre las reacciones alérgicas. Y la segunda pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, mira, si ella se colocó la primera dosis con la Sputnik, pues lo ideal sería que se colocara la segunda dosis de la Sputnik. Y si se va a colocar la vacuna Sinopharm, tendría que colocarse la inmunización completa. O sea, tendría que colocarse, y es como iniciar nuevamente la inmunización con la vacuna Sinopharm. Ok, fíjate, aquí hay una pregunta de Alejandro González, dice, si no ha habido suficiente tiempo, ¿se puede garantizar que no habrán malformaciones físicas o mentales congénitas en los pandemials, hijos de madres que se han vacunado? En ninguna vacuna, fíjate. Eso ya está estudiado a nivel mundial con todas las vacunas que hay. Ninguna vacuna produce alteraciones de tipo ni psicológico, ni físico, ni neuropsiquiátrico. Importante saber. Eso es un mito, pensar que estas vacunas de COVID las hicieron de un día para otro. Son vacunas novedosas, ciertamente, pero no son vacunas que se estudiaron de ayer para hoy. Esas vacunas están estudiándose desde hace mucho tiempo con otras vacunas contra el Zika, vacunas contra el dengue, la vacuna de ARN, que todo el mundo, la vacuna de ARN, eso tiene muchos años en estudio. Y bueno, surgió esta oportunidad, se probó, fue efectiva, me parece una vacuna excelente. De hecho, ya está aprobada
por la Organización Mundial de la Salud, ya no es como uso de emergencia, sino que es la única vacuna que tiene la aprobación total por la Organización Mundial de la Salud y el CDC para su uso para la protección contra el COVID. Ellos están recomendando una tercera dosis. En este momento la recomendación es solamente para pacientes inmunosuprimidos, es decir, no es que todo el mundo va a colocarse la tercera dosis. Eso es importante saberlo. Probablemente eso venga, pero en este momento la Organización Mundial de la Salud recomienda solamente pacientes inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, pacientes que tengan alguna inmunodeficiencia, los pacientes con VIH, solamente en esos casos van a recibir en este momento la tercera dosis. Pero sí, es un tema más de grupos antivacunas y de pensar que las vacunas producen daño, no. Las vacunas en la historia de la humanidad han sido efectivas, o sea, es una de las medidas más efectivas para prevenir la mortalidad por muchísimas enfermedades, por muchísimas. Sí, que yo creo que deberían de sacar de circulación el tema ese de moda y tendencia que hay de que no están de acuerdo con vacunas. Yo lo comentaba en el comienzo del programa, quise hacer una analogía graciosa en mi Instagram comentando, mire, así sea sopa, póngasela, porque piensan, no, que eso es agua tibia, no, que eso es como una sopa que te metes, que eso no sé qué, mire, así sea sopa, lo que sea agua tibia, póngasela, no tiene nada que perder, porque peor es estar así, o sea, desamparado, científicamente hablando, de ningún tipo de protección para un tema que es latente y que existe. O sea, entérense que existe el COVID-19. Por aquí también. Cuando uno trabaja en el medio de salud y ves, por ejemplo, niños que hacen neumonías, que hacen meningitis, por ejemplo, neumococo, sabiendo que existe una vacuna que protege contra esa enfermedad. Niños que hacen coqueluche, que hacen toferina y que mueren, complicaciones por la toferina, existiendo vacunas. Nosotros teníamos difteria porque los niveles de vacunación bajaron, las tasas de vacunación bajaron y tuvimos difteria en el año 2015, 2016. Sarampión, que es una enfermedad terrible, y volvimos a tener sarampión porque erradicada totalmente en otros países. Y erradicada de Venezuela desde el 91, y sin embargo cayeron las tasas de vacunación, volvimos a tener nuevamente sarampión. La polio, que era una enfermedad devastante, y aparecieron las vacunas, desapareció la polio. Y es que estamos hablando de mitos y realidades de las vacunas anti-COVID. Y voy a empezar diciéndote el mito y tú me comentas de una vez qué tan cierto es, si es una realidad o si sencillamente es una idea totalmente descabellada. Dice, si ya has tenido COVID-19 no necesitas vacunarte. No, al contrario, sí. La protección de la enfermedad natural o la protección que da la enfermedad natural todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto es la duración. Hay estudios que han hablado de hasta 8 meses, probablemente un poquito menos, depende también de la gravedad con la que hayas tenido. En las personas que tuvieron una enfermedad leve probablemente la inmunidad sea un poquito menor, producen menos anticuerpos. Entonces lo recomendable es que aunque haya tenido COVID, debería vacunarse. Mito 2. Una vez que recibes la vacuna contra el coronavirus, ¿eres inmune de por vida? No, de eso no se sabe todavía. De hecho, fíjate, cuando te colocas la vacuna, te colocas tus 2 dosis o una dosis, dependiendo del tipo de vacuna que te vayas a colocar. La respuesta inmune comienza a ser efectiva a partir de la segunda semana después de la vacunación. Pero esa inmunidad todavía no se sabe hasta cuánto dura. Eso, digamos que este es un tema todavía muy nuevo, porque hay estudios en los que se están midiendo los niveles de anticuerpos protectores después de la vacunación, pero todavía eso no está determinado. Algunos estudios dicen que probablemente ocurra como con la vacuna de influenza, que haya que colocar todos los años una revacunación, pero todavía es un tema que no se conoce a ciencia cierta. Dice, ¿puedes deshacerte de tu mascarilla después de vacunar? No. Simplemente no. ¿Las vacunas contienen el virus vivo que causa el coronavirus? No, ninguna vacuna contiene el virus vivo. Hay diferentes tipos de vacunas, como lo dijimos, la vacuna de ARN, que lo que contiene es el ARN del virus, que produce una proteína. O sea, él va a inducir a que nuestro sistema inmune produzca una partícula específica del virus, que es la espícula, la proteína S, y esa es la que produce la respuesta inmune. Una vez que se produce esta proteína, el organismo comienza a hacer esa respuesta inmunológica, las células de defensa se activan
y ese ARN, digamos, se inactiva, se desaparece. Entonces no se integra ¿Y en nuestra esos célula. síntomas que te dan luego de vacunarte, es el virus propio o sencillamente Ese es el sistema inmune haciendo su trabajo, que es produciendo los mecanismos de defensa. Y eso la gran mayoría de todas las vacunas existentes lo producen? O sea que de alguna manera puedes estar tranquilo cuando sientes eso porque tienes que pensar tu sistema inmune que está trabajando. Las vacunas chinas, por ejemplo, son las más frecuentes, que es la Sinopharm, la Sinovac, utilizan el virus pero inactivado. ¿Okay? O sea, el virus sufre diferentes modificaciones químicas, físicas y se inactiva. Y entonces lo único que hace es mantenerse la porción de ese virus que produce la inmunidad, la respuesta inmune, que es la que activa nuestro sistema inmune para que nos defienda. Bueno, esta es una de las cosas que hemos escuchado mucho y dice que las vacunas de ARNM pueden alterar tu ADN. Para nada. Ellas no se integran al ADN de la célula, ellas simplemente lo estimulan a que produzca, como te dije, esa proteína S, que es la que va a hacer que el sistema inmune se defienda, y después él se inactiva, no se integra a la célula, no nos cambia el ADN, nada, eso es un mito. Porque esto ha sido un tema por lo que muchas personas, incluso conocedores de la materia, te comienzan a decir que no se vacunan por ese tipo de efectos. Yo creo que esto ha sido uno de los más grandes mitos que hemos tenido que erradicar. Y que todos nosotros hemos como que aprendido un poco de escuchar temas de médicos que antes nunca habíamos escuchado, solamente cuando te dicen cosas como esta. Dice, no necesitas ambas dosis de las vacunas de 2 dosis. Sí se necesitan las dos, ¿okay? Porque la inmunidad no se completa hasta... O sea, hay vacunas, por ejemplo, vamos a poner la pentavalente, por poner un ejemplo fuera del COVID. Esa vacuna necesita 3 dosis y un refuerzo para poder ser 100% efectiva. Ninguna vacuna de hecho es 100% efectiva, no sé, es importante aclararlo. Okay. La mayoría de las vacunas pues tienen hasta 95-98% de efectividad, pero no son 100% efectivas. Ojalá algún día deberíamos tener esa vacuna ideal. Sin embargo, pues se requiere que todas las dosis estén completas para poder tener el mayor nivel de inmunidad posible. Entonces sí se requieren las vacunas que son de 2 dosis. Hay vacunas, por ejemplo la de Janssen, que es una sola dosis, que con esa sola dosis está inmunizada. Ok, fíjate que también al respecto de este tema, nosotros hemos escuchado muchísimo de que una vez puesta la segunda dosis, ya tú estás listo, ya inmune a todo ese tipo de posibilidades de contagio. Y escuché por otro lado que deberías esperar 14 días luego de la segunda dosis para que realmente haga efecto la vacuna. O sea, después de que te colocas la segunda dosis, a las 2 semanas, más o menos 14, 15 días después de la vacunación, es que tu sistema inmune va a estar respondiendo ante esa vacuna. Vuelvo a insistir, o sea, quieren hacer hincapié, porque mucha gente, pero ya me puse la vacuna y me enfermé. La vacuna no tiene un 100% de protección contra la enfermedad. O sea, tú puedes estar vacunado y sufrir la enfermedad, pero te protege muchísimo de hacer condición grave de la enfermedad. O sea, probablemente no vas, estando vacunado, no vas a hacer un COVID severo, no te va a llevar a, no vas a tener un riesgo de mortalidad. ¿Okay? Entonces no protegen 100% contra la infección, puedes seguir haciendo y puedes seguir transmitiendo de hecho el virus, pero vas a estar protegido contra las formas severas de la enfermedad, que es lo más importante, porque digamos es la carga mayor para el sistema de salud. Bueno, en estos días yo estaba escuchando por Instagram un médico hablando de esta situación y comentaba de que sería muy indicado, muy pertinente hacerse una prueba de COVID antes de vacunarse. No, para nada. O sea, es difícil de por sí hacerse pruebas de COVID. Yo lo que pensé dije, bueno, en otro y mundo si estamos sería... recomendando que una persona que ya haya tenido el COVID se vacune, pues no tiene ningún sentido hacer una prueba para la vacunación. ¿Y qué pasa con estas personas que se ha sabido, porque ha sido muy, muy frecuente escucharlo, que se han vacunado y al parecer han tenido el virus en el cuerpo sin saberlo y han recaído, incluso hasta se han muerto de esta situación? Fíjate, eso es importante, ¿no? De hecho, en Perú ocurrió y fue muy sonado que hubo casos de médicos que habían completado los esquemas de las 2 dosis, se habían enfermado y habían fallecido. Fíjate, tú puedes colocarte la vacuna y estar incubando el virus. Entonces, probablemente si te colocas la vacuna, si estamos hablando de que a las 2 semanas de colocarte la vacuna es que vas a tener protección, ya estabas incubando el virus, vas a hacer la enfermedad. Pero no es que la vacuna te acelera... No, para nada. O sea, no es el motivo por el cual. Fíjate, eso lo hemos escuchado muchísimas veces. Por aquí dicen
¿Cuál es la razón por la que algunas personas sienten o se les desarrollan todos los síntomas del COVID tal cual como si estuviese con el virus, aun cuando no lo tenían? Después de vacunarse, me lo dice Ronaldo. Sí, hay personas que hacen efectos, reacciones, eso se llaman reacciones vacunales, ni siquiera son efectos adversos, sino hay efectos adversos y reacciones vacunales. Las reacciones vacunales más frecuentes, dolor en el sitio de la inyección, puede haber malestar, puede haber dolor de cabeza, puede haber fiebre, en algunos casos no es lo más. Pero en la gran mayoría de los casos, las personas que desarrollan toda la sintomatología probablemente venían incubando el virus sin saberlo, se colocaron la vacuna y obviamente pues al no tener todavía la protección desarrollan la enfermedad y hacen toda la sintomatología completa. El mito sobre que cuando uno le están inyectando la vacuna viene un microchip integrado. Disculpen, tenía que decirlo. No, en absoluto. ¿Es posible hacer eso médicamente? Hay muchos adelantos médicos que te permiten, por ejemplo, tú te tomas una cápsula y haces una endoscopia a través de una cápsula que tú te tomas y que esa cápsula va a ir filmando todo el recorrido y vas a evitar todo esa cosa tan terrible que te coloquen ese tubo y toda esa cosa. Ahí, por supuesto, sí, la tecnología existe, pero con las vacunas no, o sea, por favor. Ya saben, no vuelvan a repetir esas cosas porque entonces ahí perdemos la razón en muchas cosas. Los grupos antivacunas de verdad se están pasando.